Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia a todos, agradecer a David también, que sabemos que está sumamente ocupado con su proyecto de la finca del Jardín de Gaia, y es experto en medio ambiente para quien no lo conozca. Y bueno, también miembro de la Sociedad Teosófica de las Ramas Ceres, y se brindó a darnos este tema tan importante como es mente y corazones despiertos para tiempos convulsos, que creo que es un tema sumamente importante y muy oportuno en estos tiempos. Y bueno, gracias David, y cuando quieras. Vale, pues bueno, gracias a todos por asistir, y simplemente era un tema que consideraba que era importante tratar, porque muchas veces nos perdemos en detalles, en temas muy técnicos, sobre todo a nivel teosófico, y poco en integrar todo este vasto conocimiento que tiene la teosofía en el día a día, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos, una de las cualidades principales que un buen teósofo tiene que tener claro y es poder estar bien despierto, porque la vida que llevamos hoy en día y la sociedad tal y como está constituida hoy en día nos arrastra constantemente a un bullicio de actividad, un bullicio nos está sacando constantemente de nuestro centro. Entonces, una de las cualidades principales yo creo que tiene que tener un buen teósofo es estar muy despierto, y no solo despierto mentalmente, sino despierto también emocionalmente, de corazón. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es estar despierto? ¿Qué consideramos que es estar despierto, o que tener una mente despierta, un corazón despierto? Pues una mente despierta es una mente que está en el aquí y en el ahora. No como un maestro, no como un discípulo avanzado, ya me refiero simplemente que está en el proceso de despertar. El proceso de despertar nos puede permitir tomar conciencia de cosas que hasta entonces no podíamos alcanzar, como por ejemplo entender qué papel jugamos aquí, qué papel jugamos como seres humanos en esta sociedad, qué podemos aportar a esta sociedad. Y yo creo que una de las cosas principales que podemos aportar, o que cualquier teósofo de hecho puede aportar, es ayudar a despertar a otros. Primero, desde el punto de vista mental, es decir, que ganen comprensión de vida, otras personas que comprendan, que no se dejen arrastrar por ese bullicio que decíamos antes de la vida, sino que tengan un pequeño espacio dentro de ellos para poder tomar conciencia de quiénes son y de lo que realmente venimos a hacer aquí. No venimos a vegetar, no venimos a tener vidas mundanas. El tener conciencia muy clara, no solo mental, de que somos seres espirituales en almas mortales, o sea, en cuerpos mortales me refiero, y eso parece una obviedad, pero muchas veces lo tenemos muy intelectualizado, muy mental, lo comprendemos, pero no lo integramos a un nivel más profundo. Y esa integración más profunda es en el día a día, en cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hablamos unos con otros, cómo nos relacionamos. Si esto no lo tenemos claro, caemos muchas veces en errores de conducta o de comportamiento o a la hora de hablar con los demás. Cómo transmitimos, cómo llegamos a los demás. Eso es importante, porque si realmente no lo tenemos bien integrado, la forma en que transmitimos no va a llegar a la gente. Entonces, el tener muy claro que tenemos que estar muy despiertos, con una mente muy clara o lo más clara posible, y hacer un esfuerzo día a día, utilizando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para tener esa mente despierta que os digo. El estar despierto es tener una mente en calma, en paz, y sobre todo ganar comprensión. ¿Cómo ganamos comprensión? Pues como ya sabemos muy bien en la teosofía, trabajando bastante el discernimiento y la intuición. El trabajo del discernimiento para una persona profana o de la intuición pues puede ser algo como muy difícil, ¿no? Porque no sabe cómo lograrlo. Nosotros tenemos herramientas, tenemos formas, metodologías para
trabajar esos aspectos, esas cualidades más internas y sacar un poco de tiempo día a día en nuestras rutinas diarias para trabajar esos aspectos hace que nosotros estemos más presentes, estemos más en el aquí y en el ahora, que siempre lo decimos mucho, se nos llena la boca decirlo, pero luego es muy complicado estar. A lo mejor dedicamos tiempo al día para meditar, pero una meditación vacía de estos conceptos se queda en una herramienta muy mecánica. Y hay que tenerlo claro no solo en los momentos en los que nosotros estamos haciendo esa práctica, sino en el resto del día. Parece como que lo separamos en cajones y eso no tiene sentido. Digamos que se vuelve como una rutina mecánica inconsciente y tiene que ser mucho más. Tenemos que ser más conscientes a la hora de vivir el momento, el día a día. Cuando hablamos también de corazón despierto, pues decimos exactamente lo mismo. Pero, ¿qué significa tener un corazón despierto? Pues un corazón que perciba a los demás seres que tenemos a nuestro alrededor. Ya no digo solo seres humanos, sino también los animales, a cualquier otro ser vivo, una planta, etc. O sea, tenemos que tener empatía hacia toda forma de vida que nos rodea. Y eso solo se consigue abriendo nuestra conciencia, expandiéndola, abriendo nuestro corazón. El trabajo de abrir el corazón también es un trabajo de día a día. No podemos separar, digamos, lo que es la mente y el corazón, trabajar un aspecto y dejar otro de lado. Tenemos que trabajar los dos aspectos porque si no es como una silla que se queda coja. Nosotros tenemos que desarrollarnos en plenitud. Y eso se hace en todo momento, con todo lo que la vida en el día a día nos está poniendo a prueba. Todas las pequeñas pruebas del día a día nos hacen que nosotros elevemos ese nivel de conciencia, esa percepción, esa alertidad o como lo queréis llamar, que nos hace estar más atentos, más despiertos a todo lo que nos rodea, en todas las situaciones. Evitar día a día caer menos en la reactividad, ser más proactivos. Porque hoy en día, y os lo he puesto en el título de la charla, vivimos tiempos muy convulsos, vivimos tiempos en los que la vida o los acontecimientos nos desbordan, nos arrastran, hay cantidad de crisis sociales, cantidad de crisis ambientales, económicas, de todo tipo, que si nos dejamos simplemente zarandear como en una tempestad, pues al final no llegamos a entender que nosotros como personas que estamos en el despertar, un proceso de despertar, podemos ayudar a los que todavía están dormidos y que todas estas crisis les zarandean como si fuera, pues eso, un barco en una tempestad. Si nosotros nos mantenemos centrados, nos mantenemos en equilibrio y ayudamos a otros a darse cuenta de que tienen que despertar para que todas estas convulsiones no les hagan caer en el derrotismo, en la desesperanza o la apatía y todos juntos consigamos salir de estas situaciones. Estas situaciones muchas veces las genera la propia naturaleza o las generamos el ser humano porque estamos en un proceso egoico muy elevado, en el cual mucha gente solo se mira al ombligo y provoca dolor y sufrimiento al resto. Entonces, los que vamos despertando no valoramos esos aspectos egoicos y valoramos unos aspectos más fraternales, más de construir una sociedad mucho más equitativa, pues tenemos que ayudar al resto a darse cuenta también de esto para que hagamos esa masa crítica que consiga cambios a nivel social. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como desde siempre se nos ha dicho en la teosofía, ¿no? Tenemos que intentar ayudar a otros a adquirir conocimiento sobre sí mismo, sobre la vida, sobre muchos aspectos que les permitan comprender día a día un poquito más qué narices hacemos aquí. O sea, realmente esa es la clave de todo. Si una persona no sabe qué está haciendo aquí, vive sin sentido. Y una persona que vive sin sentido, sin propósito, no
va a tener muchos altibajos en su vida. Cuando las cosas le van bien, va a estar muy feliz, y cuando les van mal, va a estar hundido en el fango. Y eso es lo que no debe tener un ser humano que ya adquiere comprensión de vida. Tenemos que tener un equilibrio y comprender que las fluctuaciones en la vida, los altibajos, pues son normales, porque la vida es cambio, eso ya lo sabemos. Entonces, el estar sometidos a un vaivén emocional permanentemente, que es lo que se consigue con todas estas crisis que tenemos hoy en día en la sociedad, hace que la persona no llegue a despertar. Se quede atrapada en esa red, en esa maraña. Y entonces, ahora más que nunca es necesario la ayuda de grupos como puede ser la Sociedad Teosófica, pero hay muchos otros que ayudan a otros a tomar conciencia de quiénes son y qué papel juegan en todo este teatro de la vida en el que venimos a desarrollar una serie de papeles, a aprender muchas cosas. Es como una escuela de vida. Entonces, toda la naturaleza, toda la vida es una escuela que nos enseña a reconocernos dentro de nosotros mismos, a reconocer esa luz que tenemos dentro, ese espíritu que llevamos dentro. Primero desde el punto de vista mental, a través de la comprensión, y luego poco a poco, conforme vamos conectando más con nuestra esencia, desde el punto de vista ya más espiritual. Eso es en esencia, yo creo, lo que venimos a hacer aquí. Y lo que tenemos que ayudar, tenemos que dar un servicio a la sociedad. Si no damos servicio en estos momentos y solo nos concentramos en un estudio que está muy bien para ganar profundidad, pero hoy en día hace falta mucho ese servicio a la sociedad. Se puede hacer de muchas formas, cada uno en base a su naturaleza, en base a sus cualidades, en base a sus capacidades, puede ayudar, pero tenemos todos que arrimar el hombro. Porque si no arrimamos el hombro, no ayudamos a la sociedad, a las personas que tenemos, ya no solo a nuestro alrededor, sino a todas las que podamos llegar, esta sociedad está como atrapada en unas tinieblas, está como en mucha oscuridad, y hace falta aportar un poquito de luz. Esa luz es la luz del conocimiento, es la luz de la sabiduría. Ese conocimiento con el tiempo se transforma en saber, sabiduría, y una sabiduría ya no mental, sino del alma, del corazón. Siempre se nos dice en todos los caminos iniciáticos, la yoga es uno. Ahora mismo yo creo que estabais estudiando la ciencia de la yoga de Taimni, que lo explica muy bien, que te dice que la liberación se alcanza por dos vías. Una es liberando las causas del sufrimiento, y sabemos todos que las causas del sufrimiento están basadas siempre en la ignorancia, es decir, la persona ignorante nunca sale del sufrimiento. Lo primero que hay que aportar para una persona que carece de conocimiento es darle el conocimiento. Ese conocimiento enseñarle a manejarlo, y de ahí a ir poco a poco despertando esa comprensión, ese discernimiento que le permita entender. Y luego, por supuesto, liberar lo que conocemos como karma o ley de causa-efecto, ir liberando todas las causas que hemos ido, todos los efectos que hemos ido originando por cometer errores por una serie de causas, y eso poco a poco ir saldando. Entonces, con esas dos cosas, una persona va saliendo de ese bucle que parece sin fin, que parece que estamos enganchados en una madeja que nos impide salir. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros podemos aportar desde el punto de vista de estudiantes de la teosofía. Es importante todo esto porque ya os digo que estamos en una situación bastante crítica a nivel de esta sociedad. Muchas personas no lo ven. Yo en algunas charlas que hemos dado os lo he transmitido desde el punto de vista como decía José, del conocimiento de la naturaleza y a nivel científico y tal, que os he dicho, estamos en un momento complicado, tenemos que tomar conciencia porque no tenemos ya mucho tiempo como sociedad si queremos que este mundo y esta sociedad perviva y le dejemos un futuro a generaciones posteriores. Entonces, necesitamos hacer un trabajo muy fuerte, muy serio, de demostrar el sufrimiento que estamos ocasionando a otros seres humanos y a la naturaleza en su conjunto, a todos los reinos de la naturaleza, como nosotros los denominamos, y que como no lo consigamos,
ese gran espíritu que anima toda la vida de este planeta no va a tener capacidad de respuesta, no va a tener capacidad de autorregularse y autoequilibrarse, porque no le estamos dando tiempo. Ese gran ser trabaja a unos tempos muy distintos de los humanos. Entonces, no estamos dando tiempo a que reorganice toda la vida en este planeta como consecuencia de los desequilibrios que estamos provocando a este planeta. Y eso es por ignorancia, no es por otra cosa. El ser humano, hoy en día parece que vivimos una sociedad en la que pensamos que somos todos muy sabios, muy intelectuales, tenemos muchos conocimientos, mucha tecnología, nos embelesa la tecnología, pero en el fondo, a nivel humano, a nivel de desarrollo humano, estamos muy poquito desarrollados y eso está haciendo que precisamente unido al grandísimo desarrollo egoico que tenemos, estemos haciendo un daño irreparable al planeta. Tenemos que tomar conciencia de la capacidad de hacer bien o de hacer daño que tenemos ahora, que es muy grande, de ayudar o destruir, que es lo que ahora mismo estamos en una etapa muy grande, no, mucho más complicada que hace 100, 200 o por supuesto 500 años, en los que tanto la población era mucho menor, pero además no teníamos una capacidad de actuar sobre la naturaleza de una forma tan destructiva como la tenemos hoy en día, precisamente porque tenemos alcanzado un grado de tecnología de tecnificación que puede dañar mucho y está dañando mucho y muy seriamente la capacidad de sobrevivir de este planeta. Entonces, bueno, pues estos tiempos convulsos que estaba diciendo, por eso hay tantas convulsiones. Estamos viendo las convulsiones a nivel de plagas, a nivel de enfermedades, a nivel de desastres ecológicos y ambientales, y eso es una muestra de que el planeta está perdiendo su equilibrio, su homeostasis natural. Lo que os he hablado algunas veces de esa capacidad que tiene inherente y ha tenido desde el inicio de la vida en este planeta de autorregularse. Si nosotros no damos no hacemos nada por ayudar y al revés lo que hacemos es más entorpecer, estamos provocando que no solo no se regule, sino que va a peor. Va a llegar un momento en el que no va a haber posibilidad de marcha atrás. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ya lo hemos hablado. Pues primero que las personas estén informadas, se necesita mucha información, conocimiento de lo que está ocurriendo, pero de una forma veraz, no sesgada, porque como hay tantos grupos de interés hoy en día en la sociedad, cada uno arrima el ascua a su sardina. ¿Y qué pasa? Pues que cada uno ve la realidad o muestra la realidad a los demás en función de sus intereses. Y eso es un problema muy grave porque está confundiendo a mucha gente que no tiene el conocimiento. Está haciendo que mucha gente piense que no es tan grave la situación actual de lo que realmente es. Nada más que tenéis que ver las reuniones que hay de políticos, cuando se reúne, por ejemplo, los consejos de expertos científicos y provocan y explican en estas cumbres que tanto hemos estado viendo, la de París, la de Glasgow, y explican muy claramente la problemática y el grado de peligro que estamos llegando a, o de punto de no retorno que estamos alcanzando, y sin embargo luego se reúnen al poco el G9 y todos estos, y se reúnen que son los más poderosos y tal, y empiezan a hablar simplemente de economía, de tal, de cómo podemos hacer ese tránsito, pero de una forma escalonada y pausada, cuando les están diciendo no hay tiempo. No, o sea, es decir, hay un desfase entre lo que es la percepción del problema y luego la toma de decisiones. ¿Y por qué los políticos hacen esto? Porque realmente la sociedad tampoco tiene conciencia del problema a un nivel profundo. Entonces no les demandan cambios mucho más bruscos, más rápidos.
este hecho está haciendo vamos, que no se perciba un cambio en menos de 30, 40 o 50 años, un cambio real. Y es muy posible que no haya tiempo para eso, ¿vale? Entonces, la opción que hay es que desde otros colectivos se informe a la sociedad, se ayude a despertar, se ayude a tomar conciencia, a ganar espíritu crítico, a informar de una forma mucho mejor, ya no solo de toda esta problemática, sino de lo que hacemos nosotros aquí en Teosofía, es decir, enseñar a la gente o mostrar, sacarlos de esa inercia, sacarlos de ese materialismo, sacarlos un poco de esa forma de entender la vida que tenemos hoy en día en el mundo moderno, sobre todo, porque en países del tercer mundo o en vías de desarrollo, pues digamos, ellos siguen más o menos siguiendo unas vidas muy similares, pero en el mundo moderno, digamos, hemos llegado a una forma de trabajo, una forma de vida en la que la gente no sale de ese consumismo. El consumismo parece que hoy en día es el Dios, ¿no? A lo que todo el mundo aspira, lo que todo el mundo quiere tener un nivel de vida basado en ese consumismo voraz. Y claro, eso es precisamente lo que nos está llevando a este problema. Y la gente vive ignorando las causas y los problemas que genera todo eso. Entonces, tenemos que explicar a la gente cómo primero los problemas que genera toda esa forma de comportamiento y luego que tome conciencia sobre todo de quién es cada ser humano. Es decir, si a una persona que no cree en nada le dices que deje de consumir, te va a decir, ¿pero por qué? No sé por qué, yo voy a seguir consumiendo, yo voy a seguir llevando la vida que llevo. Pero si tú le haces consciente de su trascendencia como ser, lo otro yo creo que ya viene inherente, es decir, el cambio ya se va a producir ahí. Ya va a empezar a tomar conciencia de cosas que antes era irresponsable. Y esa falta de responsabilidad a la hora de vivir es lo que tiene la mayor parte de la población en el mundo moderno. Es una irresponsabilidad consecuencia de una falta de creencias, una falta de visión espiritual de lo que es la naturaleza y la vida. Hay un gran escepticismo a todos los niveles en la sociedad. Ese escepticismo hace que la gente viva de forma superficial y vana. Y claro, cuando una persona vive así, es como un adolescente que vive despreocupado, es decir, no le importan los problemas que puede provocar ni las repercusiones de sus actos. Entonces, si un gran porcentaje de la sociedad vive así, pues imaginaros por qué está el planeta como está y la sociedad como está. Porque la mayor parte de la gente vive despreocupada, solo buscando sus propios intereses personales, de forma egoísta y totalmente irresponsable. Entonces, tenemos que dar un pequeño salto evolutivo de la adolescencia a la madurez. Por lo menos un porcentaje de la sociedad, porque la mayoría no lo van a lograr en un tiempo corto, pero sí muchos que están ya a punto de conseguir dar ese pasito, mostrarles el camino. Y si les mostramos un poquito el camino por donde van, yo creo que ya muchos otros seres humanos pueden dar ese salto, ganar responsabilidad de vida, ganar más autoconciencia, que es lo que nos falta, ser más autoconscientes de quiénes somos y el papel que jugamos en este teatro de la vida, y empezar a ver con un poquito más de esperanza un futuro para todos, ¿no? Yo es lo que a mí me motiva, porque si no uno tira ya casi la toalla, ¿no? Porque estamos viendo que todo esto va muy rápido. Yo a veces cuando, no sé si hablo con vosotros, con otra gente, a veces yo he sido muy negativo con esto, muy escéptico con que se pueda dar un cambio real en un tiempo corto. Pero bueno, al final te das cuenta de que la única forma de vivir es siempre teniendo esperanza y siempre sembrando, no tirando la toalla. Es decir, hay que estar siempre ayudando y colaborando como se nos dice, ¿no? Con el plan. El plan es con la vida.
con la esperanza de que siempre pueda haber un mundo mejor y que todos, a pequeña o gran escala, podemos aportar un poquito. Entonces, no tirar la toalla, no decir, bueno, como está todo tan mal, todo el mundo no hace nada, pues yo para qué, yo soy un grano de arena en el desierto, ¿no? No, pues ese granito de arena unido a otro, a otro, a otro, pues puede provocar una tormenta que arrase y cambie esta sociedad y al final consigamos darle un cambio real. Y ese cambio real es necesario. Entonces, para todo esto, volviendo un poco al origen, hay que estar despierto. Si nos dejamos guiar simplemente por el día a día, nos dejamos guiar por la cotidianidad, por lo que el día a día nos trae, no invertimos demasiado tiempo ni demasiada energía en provocar ese cambio. Esa es la parte. Y muchas veces eso nos hace adormecernos, es decir, estar mucho en lo cotidiano, en nuestras obligaciones, nuestras tal, pero nos olvidamos que tenemos que ir sembrando a nuestro alrededor. Y las preocupaciones, las obligaciones nos arrastran muchas veces en el día a día y nos sacan de ese foco que tenemos que tener siempre presente. Nos pasa a todos, a mí el primero y a todos, pero que hay que estar más atentos, más presentes en eso. Bueno, hemos hablado de eso, de estar, de lo que es tener una mente y un corazón despierto. En todas las tradiciones esotéricas se nos explica muy claramente cómo despertar esos dos aspectos, ¿no?, del ser humano. Y se nos indica cómo trabajarlos a un nivel profundo y llegar a dar saltos cualitativos como seres humanos. Pero yo en esta introducción que os estoy haciendo no me estoy refiriendo a un camino de iniciación, a un camino de realización a un nivel tan profundo. Estoy hablando de un despertar desde las tinieblas, es decir, hacer que la gente empiece a despertar. No que recorra un camino mucho más elevado espiritualmente, sino que empiece a despertar. Lo que provocar esa pequeña chispa que haga que luego esa persona por sí misma pueda seguir evolucionando. O sea, ¿por qué? Porque si nos centramos en metas muy elevadas, no vamos a llegar a casi nadie. Pero si aprendemos simplemente a poner pequeñas semillas o chispas en el corazón de la gente, eso sí que puede hacer que se despierte mucha más gente o por lo menos haga ese inicio. A eso es a lo que yo me refería. Y eso es lo que, si queréis, luego ya podemos hablar un poco y debatirlo, pero para mí yo creo que con la urgencia que tenemos hoy en día, lo que importa sobre todo es que la gente vaya tomando una pequeña conciencia de quiénes son y cómo pueden colaborar en esta sociedad. Muchas veces cuando yo hablo con la gente, y eso me ha pasado desde niño, siempre me decían, bueno, yo no hago esto por no ser altruista, ¿no? O sea, es decir, yo, ¿para qué voy a colaborar con esta ONG? ¿O para qué voy a colaborar en esta causa o con aquello? Si yo quién soy, soy una persona entre millones. Y eso lo he escuchado hasta la saciedad. Eso es como una forma de responsabilidad de decir, bueno, como yo soy muy pequeñito, no voy a provocar un cambio en la sociedad muy grande. La gente tiene eso en mente y mucha gente se autojustifica de no moverse por utilizar este argumento. Eso es un argumento egoísta y muy vano, es decir, es muy irresponsable. Es decir, cualquier persona, en mayor o menor escala, puede provocar un efecto de cambio en los demás. Depende de muchas cosas, depende de sus aptitudes, depende de su capacidad de comunicar, depende de sus capacidades internas, de cómo se comunica y cómo habla a los demás, pero aunque sea a pequeña escala, aunque sea a un nivel
muy pequeñito, todo suma. Y no hay que autojustificarse en ningún momento. La autojustificación es lo que hace que este mundo no cambie. O sea, cuando mucha gente se está autojustificando todo el tiempo, son los que provocan que la sociedad no cambie. Y necesitamos que esta sociedad cambie. Eso decía Jesús, ¿no? El Maestro Jesús decía que la mayor parte de los problemas de la sociedad o el sufrimiento que hay en la sociedad no dependía de que hubiera mucha gente malvada y que son los que hacen que la sociedad esté como está. Decía que el problema estaba en los tibios. Él los llamaba los tibios de carácter, que eran los que no movían un dedo por nada. Y la mayor parte de la sociedad son tibios. Por eso las sociedades están como están, por eso no cambia muy rápidamente, porque las personas que realmente pueden provocar ese cambio son las que están marcando el paso, pero nunca se atreven a dar el paso. Y son personas que a lo mejor tienen claro y tienen ideales y tienen cosas, pero no hacen nada. Cuando las personas no hacen nada, aunque tengan conciencia, esas son las que realmente están haciendo que esto no cambie, esta sociedad. Los malvados o la gente mala o la gente egoísta, eso siempre ha existido desde el origen de los tiempos, son los ignorantes. Pero los que van ganando conciencia pero no dan un paso, esos son los que realmente son más responsables, porque realmente son los que están haciendo que todo esto no cambie. Entonces tenemos que motivar a esos indecisos, a esos que no dan el paso. El malvado tendrá que hacer su trabajo, o la persona egoica tendrá que hacer su trabajo, pero al que ya tiene unos valores, pero no hace nada, no tiene voluntad de moverse, de ser proactivo, y se deja llevar por el rebaño, ese es el que hay que azuzarle un poco, hay que despertarle y hacerle consciente de que puede ser una herramienta de cambio. Un motor de cambio. Muchos como ellos hacen un motor de cambio. Entonces, yo creo a quien tenemos que llegar más y hacer conscientes de que tenemos que ser responsables, que ya no somos niños ni somos adolescentes y que tenemos que comportarnos como seres humanos responsables. Responsables no solo con nosotros, nuestra familia y todo, sino con todos los que nos rodean. Y dar ejemplo. El ejemplo de vida es la clave para provocar cambios. Las palabras están bien, pero si luego no hay coherencia en nuestros actos o en nuestra forma de pensar, no tiene sentido. Eso cualquiera, hasta un niño, lo puede ver, lo puede percibir. Si ve que un padre habla mucho, pero luego se comporta diferente de cómo habla o de lo que le dice o le transmite, pues ese niño no va a creer en el padre y cada día va a dudar más de él y se va a caer del pedestal. Pues nosotros tenemos que hacer que si realmente nosotros estamos convencidos, estamos integrando poco a poco todo este conocimiento que vivimos, pues hay que transmitirlo desde nuestros actos, nuestra coherencia, nuestra forma de pensar, de hablar, y desde ahí comunicar. Con nuestro ejemplo, con nuestros actos. Yo creo que esa es la clave. Es decir, hagamos cosas que cambien a la sociedad, que cambien a las personas desde el corazón, no tanto desde el conocimiento. El conocimiento está bien, te ayuda a entender, pero luego hay que transmitir desde otros aspectos más profundos de la persona. Porque hay mucho, hoy en día además hay mucho conocimiento en todos los sitios. La sociedad está plena de conocimiento y precisamente por eso también hay mucha confusión, porque cualquiera que se meta en estos temas o que quiera zambullirse en entender todo esto que estamos hablando de la vida y tal, va a encontrarse un abanico de fuentes enorme. Y como no sabe separar la paja del grano, porque no tiene esa capacidad, porque no tiene esa profundidad de conocimiento, al final se ve sometido a una avalancha de información de diferentes fuentes y cada una le dice una cosa. Entonces, todo eso al final hace que a las personas les cueste salir de esa maraña que os decía, les cueste comprender, les cueste ganar comprensión. Se dejan guiar por una corriente, luego se dan cuenta, pasado un tiempo, que eso no era auténtico, se van a otro sitio, se van dando cuenta que tampoco, y al final, como
no era como cuando nosotros hace 20 o 30 años, que no había todo esto del internet y toda esta cantidad de información que tenemos al alcance. Entonces, nos resultaba incluso más sencillo separar todo esto, porque no había tantas fuentes. Pero hoy en día hay tanto que cualquier persona, un adolescente o cualquier persona que ya esté despertando y que quiera tener una fuente fidedigna, le cuesta encontrarla. Le cuesta encontrarla si tiene suerte y de repente se encuentra con un grupo que realmente va bien enfocado y le guía bien, genial. Pero el caso que yo conozco de mucha gente es que está perdida picando aquí, picando allá y no logra centrar sus pasos, no logra entender, comprender y se llena de mucha desinformación. Esa desinformación le hace no comprender y le hace no centrarse. Y al final son 4 cosas a lo mejor lo que hay que transmitir y hacerlo desde la honestidad y desde un conocimiento a lo mejor más sencillo, pero que llegue más a la persona. Porque si no, al final la gente se va a cualquier otra corriente o se va a cualquier otro lugar que le sabe vender mejor un conocimiento que a lo mejor es pues eso, un sucedáneo, pero se lo venden muy bien. Entonces se ganan a la gente y esas personas al final no salen de esa confusión y hace falta, pues eso, que aprendamos un poco a llegar a las personas que están en ese proceso. No sé si me he explicado, pero es lo que yo noto y lo que siento y lo que percibo en mucha gente a mi alrededor. Yo me muevo en un sector en el que la gente que viene a la naturaleza, a este tipo de actividades, son gente que ya tiene un despertar o por lo menos tiene unas inquietudes, son más conscientes, la palabra consciente o consciente, tiene una conciencia más despierta y entonces yo veo que hay una diversidad de información en ellos que los confunde muchas veces. Y ese es un problema porque hace que las personas no se reorienten y adquieran un camino más recto para salir de toda esta oscuridad. ¿Vale? Bueno, en principio, esta era más o menos la idea que yo quería transmitir aquí. Me gustaría que abriéramos el turno de preguntas o de aportaciones por parte de todos y que todos aportéis vuestra visión y luego lo debatimos, porque no quiero extenderme mucho más. Yo creo que las ideas no sé si las he transmitido más o menos claras, pero es lo que yo quería un poco compartir con vosotros en esta exposición. ¿Qué opináis sobre todo esto que os he dicho, sobre cómo llegar a la gente, qué tipo de personas son las que pueden provocar el cambio? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? David, Sí. a mí me ha parecido muy interesante la idea que has lanzado de que el problema está en esa indecisión, en los tibios, lo que llamamos tibios, Sí. Porque realmente me parece muy interesante porque al final es quizás el campo donde hay que moverse más. A mí personalmente pienso que la situación, estos tiempos convulsos nos están ofreciendo la posibilidad de despertar. Es decir, al final aprendemos a través del sufrimiento, desgraciadamente. Y al final nos da la posibilidad de despertar. La cuestión es después lo que tú comentabas, ¿no? Cómo, si está esa posibilidad, cómo nosotros, como estudiantes de teosofía, podemos ayudar también a la vez, ¿no? Es decir, porque si realmente creo que hay una situación actual en que mucha gente busca porque al final la vida le ofrece esa posibilidad, que yo lo estoy viendo como una posibilidad para despertar. Y el caso es, uno se hace la pregunta y dice, ¿de qué manera se puede ayudar? ¿No? ¿De qué manera? ¿No? Lo que tú decías al fin y al cabo, pero uno se plantea que tiene que haber millones de personas en búsqueda debido a esta situación que estamos viviendo. Fíjate, solamente una cosa y ya
te quiero preguntar, tú como experto en medio ambiente, me he dado cuenta de que esta situación de pandemia donde nos ha hecho aislarnos, nos ha hecho acercarnos más a la naturaleza, debido a que es la posibilidad que teníamos de, al no tener, digamos, determinadas relaciones sociales, nos ofrecía la posibilidad de acercarnos a la madre naturaleza. Y te pregunto, ¿eso no será una forma de sanar que nos están llevando a ese medio? Pregunto. Sí, sí, sí. De hecho, al principio cuando ocurrió todo esto, yo pensaba que iba a ser un problema, pero luego vi que la gente empezaba, lo que dices tú, a buscar, a concebir o a sentir que sus modos de vida en las ciudades eran totalmente antinaturales. Si a ti te someten a un confinamiento en una ciudad, se convierte en una cárcel. Si te someten a un confinamiento en un pueblo o en una ciudad pequeña rodeada de campo, no lo notas así. Y no lo hemos percibido nosotros así. Y entonces lo que la gente se ha empezado a plantear es que a lo mejor su modo de vida no era el correcto, no era el que realmente les llenaba, simplemente se dejaban arrastrar por esa vorágine que hemos hablado antes de consumismo, actividad y tal, pero en el momento que eso cesaba, sus vidas carecían de sentido y se empezaban a sentir como enclaustrados, como encerrados, como carentes de... no puede ser todo esto a lo que yo he venido aquí. Entonces empezaron a buscar en la naturaleza, ¿no? Salían al campo, buscaban evadirse, viajar a zonas rurales y ahí, qué casualidad, que estando unos días, o aunque sea un día solo, se centraban mucho y empezaban mucha gente empezó a valorar la naturaleza cuando eran a lo mejor muy urbanitas antes y no salían de su ciudad, pero han empezado a darse cuenta de que hay algo en esa naturaleza que nosotros tanto denostamos y tanto nos estamos destruyendo, que nos reequilibra, que nos aporta esa armonía, ese equilibrio, que es lo que realmente mueve la vida. Es una de las cosas que hace toda la vida en su conjunto, que es buscar el equilibrio y la evolución. Nosotros no estamos alejados de la naturaleza. Nos hemos alejado de forma voluntaria por la mente, pero realmente somos seres que vivimos aquí en este mundo, en este universo, en esta naturaleza. Y el hecho de tomar conciencia de que la naturaleza tiene un papel, yo creo que está haciendo que mucha gente ya haya dado un cambio. Esa gente que ya lo ha percibido, lo ha sentido, ya no vive igual que antes. La crisis esta ha hecho que mucha gente esté despertando a otras cosas que antes no se planteaba, a otras percepciones, otras sensaciones que antes no tenía. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, es decir, si al final mucha gente a través de las crisis y las convulsiones y el sufrimiento despierta a otra realidad, pues eso está bien. También hay mucha gente que ha huido de la ciudad, o sea, ha ido al campo huyendo de la ciudad. Cuando tú huyes de algo, porque es como una cárcel para ellos, no es una buena motivación para hacer un cambio de vida. Hay mucha gente que ha salido y se ha cambiado de casas, se ha ido a vivir fuera, a un pueblo, donde sea, pero no porque realmente les llamara la naturaleza, sino porque huían de la ciudad. Y eso le ha pasado a mucha gente. Eso es una mala motivación. Es una mala motivación para dar un cambio de vida. Que bueno, mejor que nada está, pero no es una buena motivación. ¿Por qué? Porque realmente su forma de vida o su sentir de vida estaba más condicionado a la vida que llevaban antes. ¿Y qué pasa? Que llegan a las comarcas rurales, a las zonas rurales, con esa forma de vida, con esa forma de sentir la vida. Y no les entra. Y entonces, pero bueno, ese es un porcentaje de gente, no todo. Sí, realmente toda esta crisis, todas las crisis al final nos mueven algo dentro, nos mueven la conciencia de alguna manera.
está bien. No debería ser así, no deberíamos aprender solo a través del sufrimiento, pero bueno, mientras estemos sumidos en la ignorancia, pues ya sabemos que es la herramienta estrella que nos hace crecer. Quería hablar, Usi. Bueno, yo creo que este tema que has tratado, David, es un tema que tiene muchos flecos, ¿no? Uno de ellos es la pregunta que te ha planteado José, por donde se estaba derivando ahora, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar otro punto del que tú has hablado en la charla, que además precisamente cuando veníamos José Luis y yo el domingo de estar con mi madre, pues hablábamos precisamente, que tú lo has comentado, ¿no? Y que es para mí es un caballo de batalla para aquellos que empezamos a ver las cosas un poco, ¿no? Y es que las cosas se ven a nivel teórico y lo repites y lo vuelves a repetir y lo tienes tan claro que es que te sale de manera espontánea y no lo tienes que pensar, pero luego te das cuenta que mucho más atrás está la conducta, ¿no? Y eso es una cosa que pienso mucho. Lo pienso mucho porque me fastidia que teniéndolo tan claro, pues siga, claro, siga cayendo y otra vez aquí, ¿no? Entonces, hablándolo y te pones a pensar y claro, es que en el ver las cosas, el comprenderlas, puede llegar a ser más fácil, pero mover la materia del hábito, mover esos carriles que han formado el hábito del tiempo, de la vida, de las vidas, es más complicado, ¿no? Entonces, ahí hay una dicotomía, hay un espacio que tenemos que salvar, ¿no? Que tenemos que ser totalmente conscientes de ese punto porque ahí caemos mucho. Y no pasa nada porque contra la materia no se puede luchar con un sablazo, no se puede luchar, hay que ir trabajando y hay que ir sustituyendo una materia por otra, ¿no? Y unos esquemas por otros esquemas. Y eso es eso para mí es un punto en el que pues yo llevo reflexionando mucho tiempo y para mí es un hándicap para poder trabajar, ¿no? Mientras eso no lo consigamos, nuestra conducta, nuestro modelo, nuestra conducta vicaria va a cambiar poco. Luego el modelo que le vayamos a ofrecer a la sociedad o a las personas que están a nuestro alrededor también varía poco. Podemos decir grandes charlas, podemos plantear enfoques maravillosos, pero en realidad lo que produce el cambio, ¿no? Es verdad que con los enfoques y con las nuevas visiones sí que estamos transmitiendo ideas nuevas, ideas frescas, que a lo mejor nunca se ha planteado a alguien, pero lo que realmente importa son esos cambios, ¿no? Que tenemos que trabajar y que eso cuesta, eso es duro, eso es un trabajo de hacha y además de un hacha de doble filo, ¿no? Eso Entonces es una idea interesante que tú has planteado. Yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces nosotros, incluso hasta tomando cafés y tal, que el conocimiento que tenemos está muy bien porque ayuda a comprender y eso es muy importante. Al ser humano necesita comprender, necesitamos comprender, o por lo menos muchas personas. Pero luego si nos quedamos solo en eso, en esa comprensión de las cosas, a veces nos llegamos a autoengañar pensando que ya las sabemos, que ya las tenemos integradas. Integrar no es eso. Integrar es un proceso, lo que dices tú, del día a día en tu conducta, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tus actos, cómo nos movemos, cómo nos ven los demás, Y no es hacer un teatro, es integrarlo auténticamente de tal forma que te salga. Una persona que tiene integradas todas estas cosas, no el conocimiento, sino el cómo debemos comportarnos los unos con los otros y cómo debemos comunicar y dar ejemplo, eso es realmente lo importante y es lo que provoca cambio. Hay personas que hablan muy bien en público, son maravillosos, pero a la gente no les llega. No les llega porque no están hablando con el corazón, no están hablando desde la integración de esos conocimientos. Y cuando uno habla sin tenerlo integrado,
Cualquiera lo nota. Cualquiera lo nota. Bueno, hay algunos que sí lo saben hacer muy bien, ¿no? Pero luego en sus actos, si los conoces un poquito en el día a día, ahí es donde vas viendo si realmente es coherente su forma de transmitir con su forma de actuar. Y para mí esa es la clave de todo. La verdadera teosofía es aprender a integrar todo este conocimiento en uno mismo y desde ahí transmitirlo, con tus palabras, con tu forma de actuar y de vivir. Eso llega mucho más lejos. Y no hace falta ser un erudito y no hace falta ser es tener las ideas claras y cómo construirse uno mismo. Y desde ahí transmitir, como uno le salga, como a ti te salga. No repitiendo las palabras de otros, que eran muy sabios, hemos tenido gente muy sabia, sino lo que tú has ido integrando poquito a poco dentro de ti y transmitirlo a tu manera. Yo creo que eso es más importante y a la persona le va a llegar más. A las personas le llega más. Y eso sí es un motor de cambio. Ahí hay un motor de cambio que hace que la conciencia la estás agitando en la otra persona. Entonces, bueno, más o menos a eso me refería con todo esto que os estoy contando. José Luis. Sí. Gracias, David, por compartir tu forma y tu perspectiva de ver la vida y sobre todo algo que me gusta siempre, ¿no? Intentar tocar siempre como toca lo más cercano, la sencillez, porque realmente es a través de ese punto como se puede llegar a que las personas puedan tener cierta motivación de hacer ciertos cambios, ¿no? Pero ahí en lo que tú comentabas, que yo comparto, es cierto, o sea, por una parte lo que dice la teosofía, ¿no? Es decir, hay diferentes ciclos en el universo. Ahora estamos en una edad que es la edad, como tú bien sabes, el Kali Yuga, que es la edad de hierro, vamos a decir, de una muy densa materialización, oscuración, todo ese tipo de historia, ¿no? O sea, son las partes más materiales y más bajas del ser humano y más densa, ¿no? Por una parte está eso, y todo lo que ocurre dentro de este ciclo, hablando teosóficamente, pues sabemos que forma parte de ese plan cósmico en el que, bueno, pues que van a ocurrir las cosas sí o sí. Pero eso no quita para que se haga lo que se tiene que hacer, es decir, intentar, vamos a decir, que el daño sea menor. Sí. Pero dentro de eso, dentro de ese espacio que todo ser humano deberíamos movernos para intentar hacer eso, es difícil, entre comillas, a veces, como tú decías, ¿no? No caer en el pesimismo, que no es caer en el pesimismo, porque ves la realidad y la realidad es dura. O sea, está clarísimo, yo no sé evaluar esto, pero está claro que el planeta no tiene mucho recorrido para reaccionar. O más bien dicho de otra manera, el planeta no, sino los seres humanos, porque somos los seres humanos los que estamos condicionando el desarrollo del planeta. Entonces, no hay mucho margen, no sé cuántos años, no sé cómo se puede evaluar, pero posiblemente a lo mejor de aquí a 50 años o menos, el daño sea casi irreparable y no haya vuelta atrás y demás, ¿no? Entonces, esto suena duro, pero yo a Usi se lo digo muchas veces, digo, nos queda una vejez muy interesante y muy divertida. Como no cambie, nos vamos a ver en el mejor de los casos con 80, entre 80 y 90 años, si conseguimos llegar, digo, nos vamos a divertir mucho, posiblemente estando debajo de un puente o buscando alimentos por algún sitio, o vete tú a saber qué, porque es que, y aunque suene asimpático, lo cierto es que ya hay mucha población en el planeta que huyen de las zonas donde han vivido siempre porque ya han quedado sumergidas. Ha sido tragada por el agua, por el mar. Entonces, Hambrunas, etcétera, muchas cosas que van a seguir pasando, claro. Claro, entonces es difícil ver eso y no caer en el pesimismo, que no se cae en el pesimismo, ¿no? Pero, por otra parte, la reacción, como comentaba Usi, el hábito es muy duro en el ser humano.
Es muy fuerte. Cuando durante la pandemia, cuando se abrió por primera vez que la gente pudiéramos salir a pasear, a correr, a hacer un poquito de deporte, etcétera, yo me quedaba asombrado, porque por aquí cerca de donde yo vivo, Usi y yo vamos muchas veces de paseo y yo voy muchas veces corriendo, esos caminos, papá, mamá y los niños en bicicleta, para acá y para acá, y yo se lo comentaba a Usi, digo, vamos a ver qué porcentaje queda cuando todo vuelva a su punto, ¿qué porcentaje queda? Digo, me da que el porcentaje va a ser muy pequeño. Vamos, yo no sé si llega a un 1%, pero lo que ha quedado de eso, de ese buen hábito de salir al campo, de montar en bicicleta, de compartir el campo en familia, de lo que hacíamos la mayoría de nosotros que ya tenemos años cuando éramos pequeños, porque las condiciones eran diferentes. Es difícil hacer cambiar a las personas. Una pandemia lo lleva hacia un cambio, pero vuelve todo a la normalidad y todo el mundo vuelve a su sitio Sí, anterior. sí, sí, sí. Y es Sí, difícil. parece que no aprendemos, ¿no? Lo que No. quiero decir, no aprendemos de nuestros errores. Es decir, nos damos cuenta de que estamos cometiendo muchos errores, pero luego de repente parece que todo se normaliza y dice, ah, bueno, pues ya está todo bien, venga, sigo mi vida normal, como hasta ahora. No, porque la forma de vida que hemos llevado hasta ahora es la que ha conducido a esta situación. Tenemos que hacer cambios. Sí. Si no hacemos cambios y somos más conscientes, más solidarios, más tal, pues no vamos a dejar un mundo muy feo a los que vienen detrás. Sí. Y esto es lo que yo llamo irresponsabilidad. Eso es una falta de responsabilidad, es una falta de conciencia y falta de amor, ¿eh? O sea, es decir, no estamos transmitiendo desde el amor a los que vienen detrás, transmitimos, mal que nos pese, desde nuestra personalidad, desde nuestro ego. Tenemos egoísmo. Si nosotros nos preocupamos solo de nuestro momento actual y bueno, lo que venga detrás que ya reen, ese es un mal planteamiento. Ese es un planteamiento egoico y eso ya lo hacen todo el mundo. Nosotros tenemos que salir de ahí y tenemos que transmitir un ejemplo que muestre que realmente y activamente estamos saliendo de ahí para que los demás lo vean. Porque si nosotros decimos, sí, hay que ser tal, hay que vivir, mirar por el planeta, hay que tal, hay que ser tal, y luego resulta que consumimos como el que más, contaminamos como el que más y hacemos todo como el que más, dice, pues tú no convulgas con tu ejemplo. Entonces, claro, ahí es donde hay deshonestidad, incoherencia. Y bueno, pues eso, por eso os decía que lo más importante es comunicar con el ejemplo, porque si no, a la gente no llegamos. Y digo nosotros o cualquier otro colectivo que realmente tenga ideales de vida, ¿no? Que hay muchos. Entonces, tenemos que ser más coherentes y más proactivos en todo este proceso de cambio. Y por eso yo insisto mucho. Yo cuando me decís, habla de algún tema, pues yo me centro siempre mucho en estos temas porque para mí son cruciales hoy en día, porque tenemos poco margen de maniobra. Y dedicarnos a hablar, pues yo que sé, está bien, hablar del universo, cómo se compone, las esferas y tal, pero al final lo que urge hoy en día es transmitir y alertar y despertar a la gente en esta problemática que estamos generando el ser humano como consecuencia de nuestra adolescencia, ¿no? De nuestro comportamiento adolescente. Sí, porque simplemente añadir un pequeño comentario antes de que hable Tere, porque aquí hay dos acciones, ¿no? Yo veo dos tipos de acciones. Es decir, el curso natural de la vida, en el ciclo de vidas y vidas y vidas, está clarísimo que todo esto sirve como aprendizaje y el alma está aprendiendo, pero hay el segundo viaje, es decir, que el planeta no puede esperar a una segunda vida. Quiere decir, no puede esperar a que las almas que han aprendido ahora en la próxima hagan algo, no. La acción tiene que ser, la acción tiene que ser ahora. O sea, el cambio tiene que ser no un aprendizaje que también, vamos a decir, de conciencia más profunda, sino un aprendizaje más práctico y rápido que sirva ahora. En este momento ya. Eso es. Eso es a lo que me refiero. Sí. Sí. Dar como pequeñas perlas, pero que le sirvan a la gente rápido. Sí. No andar estudiando en profundidad muchas cosas que sí nos van a dar sabiduría, pero ahora necesitamos otra cosa, más rápido.
hay que despertar a la gente, hay que darle conciencia, por lo menos una pizquita de conciencia. Supervivencia. Sí, por supervivencia, sin apuras. Sí, 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 Claro, sí. sí. Claro, claro. Tere. Bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y qué digo? Nos invita a unos churros. Bueno, primero David ha tocado mi corazón porque ha hablado de lo que yo en mi vida quiero vivir, aunque no lo haga bien. Bueno, nunca te digas eso. Bueno, todos lo hacemos lo mejor que voy a podemos. hacer mejor. Pero hay unas cosillas que quisiera apuntar de lo que has dicho. ¿Cómo transmitimos a los demás lo que se puede hacer? Pues es muy simple, nuestra actitud. Porque si no tenemos la actitud, de nada te vale. Porque tú puedes ser muy buena gente, tienes un corazón grande, haces cosas, pero después te encierras en ti, estás con cualquiera y estás allí cerrada. No sé cómo eres. Y entonces te van a preguntar, oye, ¿y cómo puedes hacer esto tú? Oye, pues ¿qué haces aquí tú? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que yo no sé expresarme mejor, me da rabia, pero es nuestra actitud. Pues eso muchas veces te lo hemos dicho a ti. Claro, si yo tengo una actitud en la clase y tengo otra afuera, para nada me sirve ir a teosofía. En la actitud. Y otra cosa también que ha hablado de cómo podríamos en la vida, aquí ahora vamos a hablar, ¿vale? Que las personas abran su corazón y todo eso. Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace la semana pasada nos invitaron a dar una pequeña conferencia de donde yo estoy, del cáncer de Extremadura, de la asociación a los jóvenes, en la universidad y en otro sitio más. Y no imagináis, que decimos con los jóvenes, creíamos que nadie iba a venir a ofrecerse después de lo que le dijimos, de lo que conlleva, de lo que es, porque claro, dicen, sí, está ahí haciendo. No, es que se conlleva tiempo y además tiene que ser coherente con lo que estás haciendo. Y también, pues todo el mundo no tiene tanto tiempo, ¿entiendes? No se puede comprometer, pero si te comprometes tienes que ir. Y no imagináis lo de jóvenes que han venido. Primero porque no se les debe obligar a nada cuando hablamos, no se les debe obligar. Mis compañeras le dan un tríptico y después la Tere, que es la que no sabe hablar, pues la que luego desarrolla para que ese tríptico, ¿no? Tríptico para que sepáis, les digo yo a ellos, esto es para que sepáis dónde estamos. Ya veis que va borrado, que va tachado lo de hacerse socio, porque no venimos a hacer negocio, venimos a por personas que necesitamos en la sede, porque somos muy poquitos ahora. Y después, para que vosotros, cuando hayamos enseñado el local, lo que hacemos, lo que se va a hacer, tal, os vais a casa, lo pensáis y después si queréis volvéis y vosotros decidís. O sea, no es decirle, te di el crítico y vais y ya te lo llevas ya pensado, no. Pues oye, no imagináis, hoy han sido 6 chicas y 3 chicos los que han ido a mediodía, porque quieren comprometerse pues, cuando ponemos mesa, cuando ponemos cosas. Esta tarde yo tenía que haber estado en otra charla que ha habido. Bueno, ya se va moviendo, que hemos estado 2 años y pico que no se ha hecho nada. Y ahora ya se está abriendo y hay que trabajarlo. Primero, ¿por qué? Por los enfermos y por la familia, no nos olvidemos que es muy importante. Tanto más que... Hay que ayudar mucho. Y después, pues tú das lo que puedes, no hace falta que estés ahí, pero yo siempre he dicho que lo que hago lo quiero decir, no porque me digan qué buena soy, sino porque hago igual a alguien, pues dice, anda, mira, pues puedo hacer esto, o puedo hacer aquello. Y esa es la actitud, no queda hay separado. manera. Y nosotros somos unos privilegiados, porque sabemos el porqué.
Y cuando yo, muchas veces me dicen, algunas mis vecinas, con lo que tienes encima vas y haces esto, y le digo, pero es que es mi cuerpo el que lo tiene, no mi alma, les digo yo a ellos. Y digo, bueno, como no entendéis, no es mi mente me lleva al fondo, pero la otra mente me lleva a hacer lo que quiero hacer en la vida. Y eso es, para mí es lo más importante. Estudiar. Si yo no hubiera estudiado a los libros estos que estudio, no hubiera llegado a esta conclusión. Ellos son los que me han abierto, pero solamente me han abierto el camino. Lo que yo he leído es lo que ellos han vivido. Es importante, no solo... que si no, me entro yo. No, que digo que es importante no solo lo que hemos hablado, ¿no? No solo centrarnos en lo que leemos, estudiamos o entendemos, sino luego ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y eso se hace en el día a día. Se puede hacer muchos tipos de servicios. Tú lo puedes hacer en una asociación, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer con todo tu entorno. Eso es servicio. Mostrar. Mostrar cómo hay que comportarse los unos con los otros, cómo hay que transmitir valores, cómo hay que transmitir comprensión de vida. Entonces eso es para mí lo que es una transmisión de conocimiento a través de la acción y a través del ejemplo. Lo siento, pero me permití que os diga una cosina más, pero no me llaméis buena, que no lo voy a consentir. Yo estoy metida con Cáritas y entonces vino una madre con una niña de Ucrania, pequeñita, y bueno, era uno de los momentos que yo estaba fuerte, aunque no hubiera estado fuerte, lo hubiera hecho igual, y la he tenido en mi casa 5 días hasta que le hemos proporcionado una casa y todo eso. ¿Sabéis de verdad la gratitud de esta gente que no tiene nada, que viene como viene y encima te dan un cariño de verdad? Mira, me emociona y todo. Es algo, hay que vivirlo. Y yo nada más que puedo hablar de mi experiencia, yo no tengo otra vida. Mi vida fue y se acabó, pero de la experiencia es algo asombroso lo que se puede hacer. Hay muchísimo que mover. Mientras uno tiene vida, Tere puede ayudar. Exacto. Mientras uno tiene vida, puede ayudar. Por eso lucho yo por la vida. Y hace falta mucha ayuda y mucha luz. Es verdad. Yo lo tengo poquita, pero bueno. No, de vez en cuando la entiendo y digo, bueno. Por ahí. Miguel quería también hablar o preguntar. Perdona, Miguel. Muy bien, David, pues perfectamente de acuerdo, asumo todo lo que has dicho y en ese empeño estamos. Claro, los que ya estamos jubilados y ahora hace 2 años ya que la rama no puede funcionar, no se podían guardar las distancias, etcétera. Esperamos que ahora en otoño pues se pueda abrir. Pero, a ver, por internet hay mucha relación, tanto en el Facebook de Ramasperia. Tengo unos contactos maravillosos de muchísima gente, de Brasil, de Portugal, bueno, el inglés no lo domino mucho, pero también. Y hay cosas buenísimas. Me invitaron los del este grupo de Portugal, que habían editado los del club, ¿no? Centro Lusitano. Me invitaron porque habían editado el diccionario original, el glosario original del 1891 de Blavatsky. Y entonces me invitaron, dice, hombre, digo, mira, bueno, sí, total, que digo, bueno, venga, a ver, había que coger una palabra y desarrollarla o luego ampliar el tema, ¿no? Yo escogí la palabra del Mahabharata, que bueno, bien. Pero lo sorprendente, había gente de Brasil, los únicos que hablábamos castellano éramos Leiderman y yo, los demás todos en portugués, pero bueno, nos entendíamos bastante bien. Bueno, hubo una energía maravillosa. Gente de Brasil, de Portugal, pero qué maravilla, qué maravilla, qué calidades. Me impresionó un chaval joven, Bruno Carlucci, no sé si le conocéis, que luego ha entrado en internet. No os podéis imaginar la labor que hace. Hace de teosofía, de budismo, de gnosticismo. Pero bueno, tiene un desarrollo tremendo.
Nosotros en la rama, en los días de rama de públicos había entre 15 y 20 personas. Ahora, bueno, pues hay mucha más difusión. Con cada mes nos ha propuesto Carlos hacer una conferencia, la ven 70, 80 personas y luego queda colgada en Facebook, ¿no? Como igual que vosotros, en CEDES, ¿no? O sea que la labor se ha hecho más por Internet. Claro, ahora cuando volvamos, pues va a ser complicado, porque es que ya casi nadie de la rama vive en Madrid. Carmen vive a 50 kilómetros, Carlos vive a 30, yo vivo a 25. Claro, supone, aparte de las 2 horas que se pueden estar allí, otras 2 horas de viaje. O sea que se complica un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y lo que decís de los pueblos, pues mirad, es que es un poco complicado también. Yo, bueno, como sabéis, soy de allí de León, nací en un pueblito al lado de Astorga, y este año pues han fallecido las 2 últimas primas que quedaban en el pueblo. No pudimos ir en su día y entonces queríamos ir en otoño, pero claro, hay una casa rural que no tenían plazas y no fuimos más hasta noviembre. Bueno, bien, pues resulta que unas temperaturas por la noche de 4 y 5 bajo cero. En el casco antiguo del pueblo, allí no vivía nadie ya, solamente los veraneantes. Pero como está cerca de Astorga, que está a 3,5 kilómetros, pues ahí han hecho chalecitos y en total mi sorpresa fue de que había más de 100 habitantes. Pero 100 habitantes que están desconectados del núcleo original del pueblo. Claro, allí tienen la ventaja, Astorga está muy cerca, tienen ya unos servicios médicos, pero hay para otros que tienen que ir a León. Hospitales tienen que ir a León, que son unos 50 kilómetros. Entonces, eso también es un condicionante para que la gente pueda establecer su vida. Y desde luego, la vida que yo viví allí en mi infancia no tiene nada que ver. Entonces había campos cultivados de cereales, se cultivaban garbanzos, había unos huertos todos con su pozo que tenían una cosecha de las patatas, de las alubias, de todo para el consumo. Ahora todo eso ha desaparecido. Mi generación, no quedó nadie de mi generación, los que nacimos en el año 48, nadie. Todos se fueron a Madrid, a Bilbao, a otros sitios y no ha quedado nadie allí. Entonces ahora esos pueblos viven debido a la ruta del Camino de Santiago, que han abierto hostales y alojamientos. Gracias a eso tienen una vivencia. Y luego el verano que los hijos y los nietos, mejor dicho, de los que nacimos allí, pues han heredado sus casas y van ahí. Pero está muerto. Astorga, una ciudad milenaria, muerta completamente. Entonces, es complicado. No todos los climas son agradables para ir al campo a vivir. Y luego allí, pues han hecho una repoblación forestal, una alternativa a las antiguas, todos los cultivos que había de cereales y todo, pues han plantado pinos, muchos pinos, muy espesos. O sea que es pasto de incendios increíblemente fácil. Y luego tienen además la profesionaria. Bueno, la gente que ha quedado allí, que viven, los pocos que viven, dicen, pero bueno, es que es una barbaridad esto, el riesgo que tenemos. Allí el bosque autóctono es de encinas. Sí, pero no se pueden plantar encinas. Claro, que es una leña que incluso para hacer el fuego, antiguamente había braseros, ¿no? Ahora tienen estas chimeneas, bueno, pues es una leña que dura, o sea que ecológicamente es más, que las fincas que no se labran, pues se llenan de encinas, Claro, por los pájaros y todo. O sea, pero quiero decir que los que viven allí es porque es mucho más barato que estar en Astorga o que estar en León. claro. Y han hecho sus casitas. Pero viven de los pocos puestos de trabajo que hay en Astorga y poco más, O sea que es complicado y según qué zonas, ¿no? El tema del retorno a los campos. Al medio rural, claro. No, aparte de la gente que retorna al medio rural, su vida la han hecho en la ciudad, con lo cual no tienen conocimientos de cómo manejarse en el medio rural, lo han olvidado. Lo tendrían sus padres, sus abuelos, pero ellos no. Entonces no pueden volver a hacer lo mismo que hacían sus padres o sus abuelos, porque lo tendrían que reaprender. Y eso no se aprende en 2 días. Hay quien ha ido, pero llega el mes de noviembre y con esas temperaturas tan bajas, pues se vienen otra vez a Madrid o donde residen habitualmente. Claro.
En fin, es mi experiencia, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y muy bien, todo lo que dices es magnífico y bueno, pues es el horizonte. Yo todos los días tengo unos 70 mails, o sea, no mails, del WhatsApp, que mando mensajes, cosas. Mm. Solo me han fallado 2 o 3, pero los demás, bueno, que sí, que un pequeño toque diario, pues viene bien. Y tienes razón, mucha literatura no, muy poquito, para que se pueda asimilar. Sí, nos Ahora utilizo saturamos. mucho a Krishnamurti, pero no todo el mundo lo entiende. Ahí estamos en que si la mente está en espiral y tenemos una proyección en espiral o realmente en círculos que se van cerrando y entonces damos vueltas en torno a lo mismo de siempre. Claro, hay personas que a lo mejor tienen ya la curiosidad, tienen más despertar, entonces quieren profundizar más. Pero yo creo que la mayoría de los que están a punto de despertar lo que necesitan son pinceladas Claro, muy concisas, muy certeras, que les ayuden a comprender y desde ahí que ellos vayan abriendo. Pero si les saturas con mucho conocimiento, la gente se no, espanta. no quieren, no. Quieren cosas asimilables. Sí, vivimos una sociedad muy rápida en la que todo el mundo se comunica con mensajes cortos, con vídeos, tutoriales para aprender todo. O sea, ya te da una idea de que la gente no busca profundizar, busca conocimiento rápido y que no le suponga mucho esfuerzo. Entonces, y la teosofía es un conocimiento muy complejo que hay que dedicar mucho tiempo, muchos años para profundizar. Entonces, yo creo que al principio hay que dar pinceladas muy certeras con conocimientos muy auténticos, sencillos de comprender, pero que les ayuden a tomar conciencia y luego ya el que vaya interesándose en profundidad ya se le puede ir orientando o ayudando o trabajando en conjunto, como trabajamos en grupo, para profundizar en ciertos temas. Pero mucha gente que se acerca hay que hacerlo con una visión un poquito más Hay que sintética, transmitir más sintética. la fuerza de lo vivido, la fuerza de lo que se vive, si no, pues Sí. todo resbala. Son Y además muchas. además de forma sintética, es decir, hay que hacerlo Sí, en síntesis, no dando muchos detalles, sino más sintetizando las ideas principales, los conocimientos principales. Y como dices tú, por supuesto, desde lo que cada uno va integrando. Claro, claro, es que si no, no se transmite, porque, mira, decimos los Upanishad, ¿por qué esa enseñanza se pudo transmitir de esa manera desde cientos de años, ¿no? Maestro discípulo. Claro, sí, pero es porque había algo más que el mero conocimiento, había una vibración que se transmitía y entonces eso tocaba internamente. Yo lo interpreto así. Sí, eso hoy en día parece que el conocimiento es válido para todo el mundo, cualquier conocimiento es válido para todo el mundo. Antiguamente eso se sabía que no era así, que la persona tenía que estar preparada para recibir cierto tipo de conocimiento. Y bueno, lo que pasa es que ahora mismo vivimos en un mundo en el que todo vale y todo conocimiento está accesible a todo el mundo. Eso en otras épocas pues no hubiera sido posible. O sea, Pero hay mucha instrumentalización también con el conocimiento. sí. Y hay que dejar libre a la persona para que despierte aquello a lo que tiene que despertar, porque hay un ayer y hay unas raíces en ese despertar. No es lo que le vayamos a dar o decir o enseñar. Tiene que haber algo anterior, una predisposición, una reminiscencia. Claro, tiene que estar maduro. La persona tiene que estar Claro, madura para recibir cada cosa, pero todos lo estamos. A mí a lo mejor me habláis de una cosa y yo no la vivo todavía, pero a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años o en otra vida, pues a lo mejor estoy maduro para recibir ese conocimiento. Pero eso nos pasa a todos. Yo creo que hay que llegar con cosas más esenciales, más de conocimiento de alma más esencial y luego ya ir profundizando en las materias. Pero hoy en día urge despertar a mucha gente y ahí hay que ir con la esencia, con cosas muy sintéticas, exactamente. muy esenciales. Pequeños toques. Pequeños toques que hagan que la gente se mueva y se active. Creo, David, que yo creo que me ha parecido muy interesante lo que has comentado, sí, que estamos viviendo un proceso egoico muy elevado. Es decir, yo creo que nos enfrentamos y el problema real que nos encontramos no solamente las personas que ahora mismo están buscando, ¿no?,
sino nosotros mismos como estudiantes de teosofía. Me explico. La cuestión es cómo ahora mismo, en este estado de egocentrismo, tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos para poder ser más útiles. Es decir, y creo que tenemos un campo de acción. Es verdad, como bien dice Usi, que estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? El problema es el hábito, el problema es darnos cuenta de que realmente caemos continuamente en lo mismo, a través de y nuestra zona de confort nos aísla también, pero la realidad es que ahí es donde realmente tenemos el trabajo que vernos a nosotros mismos y salir un poco, la medida que podamos, de toda esa prisión que tenemos, porque se nos está ofreciendo la posibilidad de hacer cambios y tratar de ser más útiles si realmente como estudiantes de teosofía queremos hacer esa labor y ese trabajo, ¿no? Y queremos vivir el ideal. Porque yo creo que no es cuestión de hacer grandes cosas, sino darnos cuenta de cómo realmente estamos aprisionados y en la medida que podamos no dejarnos arrastrar por esos hábitos, esa zona de confort en las pequeñas cosas, en el día a día, con la gente que nos relacionamos todos los días, con el trabajo que hacemos, darnos cuenta también de cómo caemos en ese egocentrismo, ¿no? Yo creo que ese es el punto, para mí, es el punto clave donde muchas veces me descubro, es decir, me descubro, no pasa nada, pero me descubro cómo realmente hay mucho egocentrismo, mucha forma de actuar egoísta o quizás muy cómoda, que prefiero decir, bueno, ¿para qué no? Pero al final se trata de hacer un trabajo, creo yo que estamos en una época que nos viene bien a todos, para los que buscan y para los que tenemos que hacer un trabajo como estudiante de teosofía. Claro, esto lo hemos hablado muchas veces, que hay mucha gente que lleva muchos años a lo mejor estudiando y internamente se piensa que están más elevados. Y entonces ahí caemos en el error, porque mucha gente se piensa que como lleva tantos años estudiando, ya tiene muchas cosas integradas. Y la vida, al final, en el día a día, te va poniendo a prueba, nos va poniendo a prueba. Entonces, de repente te sale una circunstancia que te remueve, te zarandea, te arrastra por el barro. y entonces dices, pues no estaba tan elevado yo como me pensaba. ¿Por qué? Porque me he dedicado mucho a estudiar, a adquirir conocimiento, pero poco a integrar. Y la integración se hace a través de la vía del servicio. O sea, entregándote en la vida a los demás, a todos los que te rodean. Ahí se va integrando ese conocimiento y se va abriendo el corazón. Porque si no abrimos el corazón, no abrimos la conciencia, no conectamos con todos los seres que tenemos, no empatizamos con todos los seres que tenemos alrededor, el conocimiento en sí es vacío. O sea, todos nuestros actos son vacíos de contenido. Y la única forma de que adquieran coherencia y contenido es plasmándolo en el día a día con todo lo que nos rodea, con todos los que nos rodean. Y en nuestros actos, y que los hagamos además de forma que nos salga de forma natural. No, que no sea algo fingido, que no sea algo planificado. Tiene que ser algo natural. Entonces, cuando tú de repente te das cuenta de que actúas de una forma natural intentando ayudar a alguien y que lo haces de corazón, ahí dices, algo ya se me ha ido quedando ahí. Si lo haces simplemente porque, bueno, yo soy estudiante de teosofía y tengo que dar servicio, entonces voy a hacer esto y aquello. No, eso no vale. Porque tú tienes un conocimiento, entonces lo estás utilizando, que decimos, no buscamos los frutos de la acción, ¿no? Yo quiero generar un karma positivo porque estoy actuando, ayudando a otros, sí, pero lo estás haciendo porque tienes ese conocimiento, no lo haces de forma natural, no te sale de forma natural. Tiene que salir de forma natural para que uno empiece a sumar y a transmitir y a comunicar desde ese aspecto interno. Todo lo que se haga con un interés, aunque sea un interés altruista, es un interés. Tiene que ser desinteresado. Es una acción desinteresada y eso lo sabemos. Pero muchas veces caemos en lo otro. Actuamos por deber, no de forma desinteresada. Y cuando actuamos por deber, ahí no está bien. No es correcto, no es del todo correcto. Y nos pasa. Pero bueno, es un primer paso. Primero actuamos por deber y luego poco a poco se va integrando en nosotros.
pero tenemos que generarnos una conducta correcta. Y esa conducta correcta poco a poco se va integrando y al final nos va saliendo a hacerlo de una forma desinteresada. Al final lo convertimos en un hábito positivo, pero ya no es un hábito, es algo que está integrado en nosotros. Esto también lo hemos hablado muchas veces, que el hábito, hay que cambiar hábitos malos por hábitos buenos. Y una vez que ya lo has integrado, te mueves en la vida actuando así, poco a poco, ese hábito va siendo algo integrado en ti y ya te va saliendo solo. Es una conducta ya recta y positiva. Pero hay que hacerlo, porque si solo nos dedicamos al estudio y a transmitir conocimiento, sin haberlo integrado, me refiero, transmitir conocimiento que hay que transmitir porque hay que dar luz a la gente y que comprenda, pero hay que hacerlo de forma íntegra, transmitirlo desde lo que integramos, o al menos yo lo veo así. No desde lo que leemos y memorizamos. Esto... Uy, ¿qué pasa? Quería decir una cosita ahora. Sí. Tere, sí, cuando yo creo que entendamos que no es nuestro ego el que hace las cosas, sino que es a través de, llámale Dios interior, llámale yo interior, llámale alma, llámale chispa, lo que sea, cuando lo hacemos desde ahí, es cuando verdaderamente haces un trabajo. Porque no tienes que recibir nada a cambio, bastante recibes. Hay otra cosa que mucha gente no conoce, que es la paz interior. Esa es la más importante, que tú sepas que tienes paz interior y que, bueno, que has hecho lo que has podido. Pero no lo hago yo, Tere no lo hace. Yo me quedaré en mi casa todos los días, tranquilamente. Es a través de llamarle como queráis y ponerle el nombre que queráis. Y sin esperar nada a cambio. Eso es. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Ya son las 8. Bueno, pues David, agradecerte la charla, el tema muy importante. A ver si te podemos ver más a menudo. Nos gustaría tenerte más veces aquí, a ser posible. Y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Y bueno, esperemos veros pronto. Nada, yo también agradeceros la oportunidad de hablar con vosotros, de veros otra vez, de compartir con vosotros, que lleva mucho tiempo y la verdad es que ya me sabía mal el no poder colaborar y compartir con todos vosotros, pero bueno, al final es lo que decíamos antes, decía yo, ¿no? Que la vida te arrastre, al final no sacas tiempo para ayudar y para colaborar y para... Bueno. Sí. Me da rabia, pero bueno, a ver si ya me pongo las pilas un poco y también ayudo más. Se hace lo que se puede. ¿Cuándo te jubilas? Todos estamos ahí empezando. Lo bonito es empezar